Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Mica Andullo y hoy vengo a traerte un video en el que vamos a reaccionar a distintos acentos portugueses, o sea, del idioma portugués, cómo suena en distintas regiones en que hablan este idioma. Me parece un video bastante interesante. Aparte de eso, voy a reaccionar a un video en el que te muestran cómo se escucha el portugués a oídos de una persona que no entiende el portugués. Así que yo te voy a decir si es realmente así y cómo lo escuchamos nosotros, los extranjeros, el portugués brasilero, desde un oído que no entiende. Yo ahora, obviamente ya entiendo portugués, también hablo portugués, pero te voy a decir cómo lo escuchaba yo cuando no lo entendía. Así que bueno, primero vamos a reaccionar al video en el que te muestran distintos acentos, distintos sotaques, así que vamos a ver cómo se escuchan en distintas partes del mundo. Bueno, vamos a empezar, acá tengo el video. Ora, o relatório de contas das edições de novembro, estatal responsável pelo Jornal de De Angola, Angola. aponta que houve um prejuízo em 2018 de 161 milhões de kwanzas. Segundo a Deloitte, a auditora independente, esse prejuízo pode ser bem maior, mais que o dobro. Somado com a perda do ano anterior, o valor seria o equivalente ao necessário para a construção de pelo menos 9 escolas. Ay, lo voy a parar porque, wow, o sea, esto se ve que es una recopilación de varios noticieros, así de los distintos países. Yo creo que en los noticieros es donde más se refleja lo neutro de cada lugar, digamos, como el acento más neutro, porque la gente que trabaja en noticieros suele hablar de una forma más neutral, un poco para que se entienda mejor. Y wow, o sea, suena como si fuera un francés. Yo le llego a entender lo que dice, pero es como suena medio francés. Es re loco, ¿no? Sigamos. Funcionários da TVM na cidade da Beira Moçambique. marcham por ocasião das comemorações dos 35 anos da televisão de Moçambique. Estes apontam que as 3 décadas e meia representam um percurso preenchido de muitos desafios para levar adiante os propósitos desta que é a televisão mais antiga do país. E com esta notícia damos por terminada a presente edição do Jornal da Tarde, grata pela atenção dispensada, a continuação de uma excelente tarde na companhia da televisão de Moçambique, o primeiro canal. Wow, este suena como una mezcla entre francés y a veces hay acento italiano y a la vez pronuncia mucho la R. Wow, es como que pronuncia la R. Ay, no sé, es muy raro. Wow, cambia bastante. E foram apresentados esta manhã no Tribunal da Praia os Cabo cidadãos Verde. russos suspeitos de envolvimento no tráfico de 9,5 toneladas de cocaína apreendidas no Porto da Praia. Os cabo-verdianos parabenizam o trabalho da Polícia Judiciária cabo-verdiana e das autoridades estrangeiras envolvidas nesta apreensão e dizem que se trata de um grande golpe ao narcotráfico. Si yo no supiera portugués, literalmente pensaría que es otro idioma. Realmente, a una persona que me esté viendo y no sepa portugués, seguramente le va a parecer que es otro idioma, pero es portugués, wow. O sea, se nota que ese, en Cabo Verde, tienen muchos sonidos nasales, o sea, hablan con la nariz prácticamente. Wow. Vamos a ver el de Portugal. Já a seguir, na TV 24, José Alberto Carvalho conduz a 21ª hora. Hoje temos um debate com os comentadores da TVI, José Miguel Júdice, Fernando Medina, Manuela Ferreira Leite e Constança Cunha Issá. Vão debater e analisar as declarações do Presidente da República feitas esta noite aqui no Jornal das 8. Ya entiendo por qué los franceses hablan tan bien portugués. Literalmente, los franceses que yo he visto que hablan portugués, lo hablan muy bien, es justamente porque tienen mucha similitud en el idioma. Eso es bastante sorprendente. Yo no me había puesto a escuchar el portugués de Portugal, la verdad es bastante diferente el de Brasil. Claramente, según la zona va a variar el acento, pero es más o menos así como lo escuchamos. Wow, sigamos. Boa tarde, telespectadores. Conselho Ministro aprova a proposta Orçamento Geral do Estado tinang rua nulo, o montante dólar americano bilhão ida ponto atusia lima nulo recém lima. Bom dia, telespectadores. Presidente da Autoridade Municipal Baucau discorda com a informação na República e a média catak, população município Baucau 80% assessora na BEMOS.
Wow, suena como, ay no, es re loco porque parece literalmente un asiático hablando portugués con su acento. No, me re sorprendió, o sea, es como, ¿cómo cambia? Vamos a ir, Guinea Ecuatorial. Ah, ese creo que lo había escuchado en alguna parte. O Internato Sagrado Coração de Jesus fechou as suas portas este sábado com ocasião às férias do Natal. As pessoas interessadas na programação para o mês de dezembro no Centro Cultural Equato-Guinês de Malabo já vê um lugar para desfrutar das atividades de lazer oferecidas pela casa e conhecer o alcance do roteiro do mês. Os alunos frequentam mais na instituição para rever em grupo os últimos exames do primeiro trimestre. Eso suena como un extranjero tratando de hablar portugués. O sea, hablando bien portugués, pero con su acento. No sé bien de dónde, como un extranjero. Podría ser un extranjero de África. No, wow, o sea, wow. Ah, bueno, ahora viene el de Brasil, este ya lo conocemos. E chega ao fim a briga na justiça em torno do gato Rubinho, que ficou famoso em Copacabana porque foi proibido de andar livremente por uma galeria comercial. O dólar fechou essa sexta-feira em queda de 0,26%. A moeda norte-americana terminou o dia sendo vendida a R$ 4,15. Muito boa noite. A situação da Guiné-Bissau e do Mali foram temas fortemente debatidos na 44ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governos da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. O presidente cessante em exercício da CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, realçou no discurso de abertura da cimeira a forma como a região soube lidar com as crises da Guiné-Bissau y do Mali. Bueno, realmente los de África siento que tienen varias cosas parecidas, como que se parece mucho al francés, pero cada uno tiene sus cosas, como que algunos pronuncian más con la nariz, otros pronuncian más la R, otros pronuncian como con una forma extraña con la lengua, no sé cómo explicarlo, pero sí se nota la diferencia. Y cómo se nota que el más diferente de todos, que me parece a mí, no sé si estoy flasheando, es el de Brasil. Literalmente el de Brasil siento que es como el más diferente, como que cambia mucho. Sigamos, este otro es de China, una parte de China que se habla português. Em Macau, muita gente também fala bem português e Macau há uma certa quantidade, quer dizer, tem muitas, ainda tem lá muitos portugueses, então, e até tenho amigos portugueses, então posso praticar com eles. Eu não reparo nenhuma diferença. Para mim, eu acho que tem muita relação. O português eu acho que tem que manter, mas agora, a maior parte de Macau, 90% não falam português. Só falam chinês depois da transição, isso já não falam. Mas agora, em relação em Portugal e em Macau, eu acho que também tem uma cultura muito parecida. ¡Wow! Ay, bueno, ahí terminó de golpe. Pero wow, o sea, realmente suena como si fuera un extranjero hablando en portugués. Claro, se ve que en esa parte de China es como un segundo idioma. Tener los dos idiomas, chino y portugués. Qué locura cómo suena, ¿no? O sea, es una locura cómo va cambiando el acento. Vamos a ir a el video que les digo que quería reaccionar sobre cómo suena el portugués de Brasil para la gente que no habla portugués. Y yo les voy a decir si realmente es así. Después te voy a contar cómo yo sentía que sonaba en português. Dentro do país, fome no constância, o que frase como as ouvidas, mens cansanho, promovendo macete. Visivelmente, nas oleiros, era vistoso carranho. Muito campantância. Beleza do muro professor. Para os atrativos de uma nome brasileira em 2017. Sarajo, gente! Girafalhário, miristível, velho, pessoalmente. Tu que falar dombido. Raiz o veio os meus sentimentos não estamando vais. Fel belize, fel chapariga. Vantar alojamentos no Juva. Deleze. Sí, realmente suena así, o sea, suena más o menos así, depende el acento que escuchas, pero ese creo que es medio carioca, ¿no? Si no me equivoco, es como un acento medio carioca. Sí, suena básicamente así. Para nosotros pronuncian mucho el iño, como ese cantadito al último de la palabra, como lo escucharon ahí. Y realmente vieron que a veces se escucha como algunos acentos medios como franceses
y eso se suele destacar mucho para uno cuando no entiende. Claro que, como pudimos ver en el portugués brasilero, se escucha menos eso de sentirse medio francés. Hay otros portugueses que se escucha mucho más el acento francés, pero se escucha, o sea, uno cuando no sabe portugués lo suele sentir bastante. Otra cosa que a veces cuando escuchas un brasilero que es muy trabado hablando, suele parecer ruso, literalmente, a veces parece ruso. Entonces es re loco como el oído te cambia cuando vos ya te amoldas y te acostumbras al portugués y ya no lo sentís más así. Es como, justamente, empezás a entenderlo y empezás como a asimilarlo, ni siquiera tenés que traducir, simplemente ya la información que te llega la entiendes. Por eso, bueno, quería traerles esto, me parecía súper interesante. Es un video cortito, pero como para reaccionar a algo que me parece súper bueno de saber, de reaccionar, de compartirles, porque estoy segura de que ustedes tienen curiosidad de saber esto. A mí también me da curiosidad de cómo se escucha una persona que habla español argentino para sus oídos. Me han dicho que se escucha como si estuviéramos medio como cansados o borrachos. No sé por qué me han dicho eso. Ustedes díganme en los comentarios, por favor, que tengo curiosidad. Ustedes que pueden escucharme desde otra perspectiva, cómo escuchan mi español. Así que bueno, gente, gracias por ver el video hasta acá. Los quiero mucho. No te olvides de apoyar el canal, que me ayuda muchísimo. Gracias por ver el video. Chao, chao.